Para mí es un gran placer presentar a la profesora Karen Follett, quien es psicóloga social, pero también ella se autodefine como psicóloga transcultural. Ella se formó en el ámbito particular del estudio de las relaciones intergrupales que involucran a grupos minoritarios, particularmente en contextos migrantes. Trabajó por más de 15 años en la Universidad de Utrecht, en Holanda, donde se formó en uno de los centros más relevantes de Europa que estaba justamente dedicado al estudio interdisciplinario de los temas migratorios. Posteriormente, ella se trasladó a la Universidad Católica de Leuven, como probablemente saben, una de las universidades más prestigiosas en Europa, y ella lidera uno de los equipos de investigación más prominentes en el estudio de dos grandes ámbitos: el análisis de las inequidades sociales referidas a contextos escolares, donde he puesto especial atención en proyectos de gran envergadura para entender cómo y por qué niños que pertenecen a grupos sociales, como por ejemplo inmigrantes o que provienen de grupos sociales de mayor desventaja, tienen impactos en sus aprendizajes, en su oportunidad de desarrollo y obviamente en el tema de la preocupación de la discriminación y el prejuicio. Esto lo he estudiado con un equipo muy sofisticado de investigadores interdisciplinarios y obviamente donde hay muchos psicólogos sociales también. Y el segundo tema que ella tiene una reconocida trayectoria es el ámbito de las identidades religiosas y las relaciones intergrupales. En particular, estaba interesada en temas de las diferencias religiosas en grupos, por ejemplo, que profesan el Islam en el contexto de Bélgica y por tanto son grupos que tienen posiciones y historias en la vida religiosa muy distintas a las que predominan en el mundo del país belga. Esos son los dos temas que inspiran su trabajo. Tiene una muy destacada trayectoria, ha formado una enorme cantidad de investigadores que están diseminados en distintas universidades. Le insisto, para mí es un gran placer contar con Karen, quien además tiene una agenda de colaboración, que estamos construyendo una agenda de colaboración importante con académicos que están vinculados obviamente a COES. Damos la bienvenida a Karen. Thank you very much for being here. So, very welcome. Muchas gracias, Roberto, por esa presentación y muchas gracias a todos ustedes. Estoy muy contenta porque estar acá y por la posibilidad de compartir con ustedes parte de la investigación que estamos haciendo en Europa. Me voy a concentrar acá en mi primera línea de investigación, que es las posibilidades desiguales en el contexto educacional para los niños de inmigrantes. Y estamos estudiando las posibilidades en el contexto escolar. Quiero agradecer acá a los colegas y colaboradores más importantes que están tras todo lo que yo voy a compartir con ustedes hoy día. El logo que ustedes ven arriba es el que usamos para los estudios europeos actuales, que incluyen muchos países. Ustedes los pueden ver aquí abajo. Y nuestro seguimiento incluye a niños y jóvenes de distintas proveniencias en la escuela primaria y secundaria. Mi material empírico va a venir de este gran estudio colaborativo. Y también quiero colaborar también con las personas que están aquí para ver las diferencias y comparaciones que se puedan establecer entre Chile y Europa. Para darles una idea de los datos, tenemos el nombre oficial, es el Estudio Longitudinal para Europa de los hijos de inmigrantes. Ahí están todos los países que participan y en total tenemos más o menos 100 colegios en cada país, muchas clases, el mismo diseño de muestras, que incluyen colegios que tienen muchos hijos de inmigrantes. Son 44.000
estudiantes y tenemos una gran proporción de niños de minorías. Y ustedes saben que ellos pertenecen a minorías que muy perjudicadas y que sufren mucho las consecuencias de ser de grupos islámicos. Tenemos 3 grupos en cada país y en algunos países hasta 5 grupos que hemos estado siguiendo. Lo que es importante es que estamos hablando acerca de colegios que son muy diversos en términos de grupos migratorios. En términos de aculturación, no hemos estudiado anteriormente estos grupos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de superdiversidad? En primer lugar, hablamos de múltiples orígenes nacionales, no dentro de los grupos de gente, sino que en todos los países tenemos grupos de más de 100 países de origen. Otro significado de alta diversidad es que hay muchas diversidades y muchas dimensiones dentro de la diversidad. Y puede haber muchos marcadores de las diferencias significativas. Para darles un ejemplo de las dimensiones de diversidad que hemos medido o cubierto en todos los países, lo que ustedes ven allí es la mitad de nuestra muestra en Bélgica y que todos ellos hablan un idioma diferente en su casa. Cuando hablemos de ni hijos o nietos de personas que han nacido en otros países, tenemos 62% de niños. Identificación diferente de belga, estamos hablando de 41%. Y lo último que ustedes ven ahí son las diferencias religiosas. Personas que tienen afiliación religiosa o que informan tener una religión que no es cristiana. Todas estas dimensiones no se sobreponen exactamente, de manera que algunos de estas diferencias pueden ser marcadores importantes, pero como psicólogos tenemos que ver la identificación propia. Para darles un ejemplo, las personas que no hablan el idioma en la casa o que tienen otra lengua materna, pero que se identifican como belgas y no étnicos. 1 de cada 3 de nuestros niños tienen otro idioma en su casa, pero se identifican como belgas. Y el último significado de alta diversidad es que hay cada vez número mayor de segregación, no solamente residencial, sino también la vemos en las escuelas. Las escuelas belgas en Holanda, en Alemania, vemos que hay mucha segregación. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que los niños de los inmigrantes con frecuencia están en salas de clase muy diversas en términos de niños con distintos antecedentes de vida, pero la mayoría de los niños que no son inmigrantes son una minoría o no existen. Esto ocurre en los colegios y también dentro de los colegios los niños se separan en distintos grupos o clases, lo que aumenta la segregación. Este es el caso en Bélgica y en Holanda, especialmente por el seguimiento vertical que hay en la educación, donde las diferencias se sobreponen. Esto para mostrarle el contexto que tiene que tomar en cuenta cuando les muestren los hallazgos. La pregunta es que al mirar estos contextos intergrupales donde muchos hijos de inmigrantes se están desarrollando, en primer lugar, ¿qué implica esto para en el sentido del contacto intergrupal, el contacto que tienen los niños entre ellos? ¿Cuál es el problema en este ámbito? Existe mucha investigación social al respecto
que hablan acerca de los beneficios del contacto interpersonal y el contacto entre los distintos grupos. Lo que vemos en el caso belga y en otros casos en Europa es que, como dije, hay mucha segregación. Les quiero mostrar esta fotografía de una clase de un colega turco que ahora es un profesor en psicología social. Él es uno de los niños que está en esta foto, una foto tomada en el 92. Él fue colocado en una clase por separada que consistía solamente en niños turcos, en inmigrantes turcos. La razón por la cual fueron instalados en una sala por separada era porque ellos tenían que aprender la cultura y el idioma. Sabemos a partir de la investigación que la mejor forma de aprender la cultura y el idioma es a través de la integración. Así es que este tipo de práctica, separando, segregando a los alumnos del grupo principal y luego asociar su identidad con cierto tipo de déficits, se ha demostrado ser una exclusión social, pero que también ha demostrado ser ineficiente, ya que no es la mejor forma para conocer o adquirir la cultura principal. Con los nuevos niños, nuevos inmigrantes y refugiados, estamos viendo hoy día que con mucha frecuencia se sigue haciendo. ¿Por qué es un problema? Porque sabemos, a partir de la investigación, que segregar a los estudiantes de la cultura principal no solamente tiene costos culturales, sino que también aumenta la brecha académica. Los niños que forman parte de una minoría están más en desventaja. Y un mecanismo o proceso a través del cual la segregación socava los logros académicos de los inmigrantes es porque reduce la oportunidad que ellos tienen para tener un contacto positivo intercultural. Hay menos contactos y la calidad del contacto también se ve socavada. Para darles un ejemplo, sé que algunas personas acá están realizando análisis social. Se realizó una encuesta y pudimos recopilar datos sociales respecto de quiénes son amigos con quién en estas salas. Tenemos algunos problemas técnicos con el micrófono. Este gráfico demuestra que hay muchas amistades intergrupales. Los niños de la minoría son amigos de la mayoría o al revés. Lo que podemos ver en este gráfico es que hay un gran potencial que no se ha valorado en términos de las amistades intergrupales. Y esto se da no solamente porque se separan dentro o en clases separadas, sino que también dentro de la clase. Y hemos visto que su contacto social se ve socavado. Esto tiene no solamente un costo en términos sociales, sino que en términos de logros. Lo que podemos observar en el contexto belga es que la brecha étnica se agranda a lo largo de su escolaridad. El porcentaje se muestra en pantalla para los distintos tipos de niños de la minoría y de la mayoría en segundo y tercer grado. Existe altas de retención más altas, hay menos niños que se inician en este camino académico y hay una mayor cantidad que se retira de este camino académico. Lo que podemos observar también es que uno de los amortiguadores que puede ayudarnos a retener a los niños de la minoría en este ámbito académico es cuando cuentan con al menos un amigo de la mayoría. Por ejemplo, en el segundo grado, si tienen amigos, la oportunidad para permanecer y continuar en el tercer grado se aumenta en 2 veces, es decir, hay un fuerte efecto positivo. La amistad entonces es un factor muy poderoso y hay mucho espacio para poder invertir en este ámbito en el contexto escolar. En segundo lugar, la segregación también es problemática porque señala lo que llamamos una amenaza de identidad que socava el rendimiento de la minoría. Como les expliqué, la segregación significa que la minoría se separan del grupo principal, por ejemplo, en una clase por separada, y esta separación se asocia con un déficit
con algo negativo. Por lo tanto, su identidad de ser minoría se asocia con algo negativo en el contexto escolar, y esto constituye una amenaza en su identidad, que no contribuye a un entorno educativo seguro. Hicimos un experimento donde al azar, en algunas clases, hicimos preguntas respecto de la etnicidad de los niños antes de una prueba cognitiva. Había un elemento de amenaza, y de la condición de control al azar en la otra clase hicimos las mismas preguntas, pero después de realizar la prueba. En condiciones experimentales llenaban este cuestionario respecto del idioma que hablaban en su casa, el origen de sus padres, y a continuación tenían que rendir una prueba. Lo que encontramos es que cuando tenían o cuando se hace evidente su etnia, se distraen, se rinden, se enfocan más en la parte fácil. Y este es el efecto clásico de estereotipo que también hemos visto en afroamericanos en Estados Unidos, en la segregación por género y otros contextos. Y para mostrarles algo positivo, nos interesaba saber qué podía servir como amortiguador y proteger a estos niños de estos efectos negativos. Y un amortiguador poderoso que pudimos demostrar en el estudio es que cuando los padres percibieron que los niños no discriminaban y trataban a todos en forma igual o justa, si existe esa percepción entre los padres y un consenso en cuanto a este trato, elimina el efecto negativo de hacer evidente la etnicidad. ¿Qué pudimos hallar con este experimento? Es que la discriminación y la amenaza socava el entorno escolar. También tenemos otros estudios que estudian los procesos de aculturación. Cuando los niños entran en contacto y traspasan estas fronteras culturales y aprenden otras culturas, se someten a un proceso que llamamos aculturación. ¿Cuál es nuestro enfoque a este proceso? En la investigación, el mayor énfasis se ha colocado en la minoría individual, el niño, y las actitudes, por ejemplo, de este niño o niña, y cómo predice su nivel de ajuste en el contexto de migración. Quisimos comenzar a partir del contexto. Por lo tanto, hicimos un zoom, un enfoque a este contexto migratorio y especialmente lo que otros piensan acerca de la aculturación. Lo llamamos las normas de aculturación. Les voy a mostrar ejemplos de aquello. También nos enfocamos en las preferencias o actitudes de los niños con relación a la perspectiva o pensamientos de otros en el mismo contexto. Lo que tratamos de examinar fue la importancia de la inclusión o exclusión, si sus preferencias corresponden con los otros dentro del contexto de lo que se espera que nos va a hacer bien. Pero la investigación muestra una falta de ajuste respecto de lo que la minoría siente que son, su sentido de identidad, su cultura y lo que espera el entorno de ellos. Y esta visión tiene consecuencias en su inclusión, exclusión social y sus logros académicos. En el contexto europeo, las etiquetas son lo que son, pero distinguimos tres tipos de ideologías o normas con respecto a la aculturación. Lo que se ve a la izquierda, eso lo llamamos integración o integracionismo, y es muy cercano a lo que en la literatura de Estados Unidos se llamaría multiculturalismo. Este tipo de norma significa que las diferencias
culturales son enriquecedoras y se aceptan las diferencias, tienen un valor positivo. Al otro lado está el asimilacionismo que es muy generalizado en Europa continental. Con frecuencia, la mayoría y la población de la mayoría diría que la cultura principal es lo que debiera ser valorizado, especialmente en el contexto escolar, y la diferencia cultural se rechaza, se ve como incompatible con la cultura principal. Eso se llama el asimilacionismo. Y el individualismo también es muy frecuente en nuestra investigación. Es muy cercano a lo que llamarían daltonismo. Es concentrarse en la meritocracia y en el individuo y se ignoran las diferencias. No están allí. Esas diferencias culturales, vamos a imaginarnos que no están ahí. Es lo que se llama individualismo. Y un hecho concreto es que el asimilacionismo, como norma o política, tiende a ensanchar la brecha cultural. Por otro lado, la integración, las políticas que la promueven, tienden a apoyar los logros de las minorías. ¿Y qué hemos visto? Tenemos una serie de estudios que continúan y que toman en cuenta lo que piensan los pares. Tenemos un estudio donde usamos los mismos datos en Alemania, Suecia y Holanda. Le preguntamos a todos los alumnos que participaron en esta encuesta la importancia de adoptar de la cultura principal. ¿Deberían adoptar las minorías la cultura mayoritaria? Segunda pregunta es lo que llamamos la norma de mantención. ¿Deberían las minorías tener derecho a conservar las culturas de sus países de origen? Y lo que nos interesa no es solamente lo que las minorías prefieren hacer, sino lo que otros piensan que debieran estar haciendo. ¿Cómo hacemos esto? Agregamos estas actitudes con los compañeros para tener una norma contextual para ver cómo afecta la inclusión de las minorías. Aquí tenemos un ejemplo de inclusión sociométrica. Teníamos una pregunta en este caso de lazos negativos, que le preguntamos con quién usted es malo a veces en la clase. Y ahí hay un niño, porque 5 personas mencionan como víctimas. Y lo que nos interesa es la victimización intergrupo. Y seleccionamos solamente los chicos de mayoría que nominaron a ese niño y nos da un puntaje para la victimización intergrupal. Hicimos una proporción que varía según el número de niños en la clase. Y esta ilustra el riesgo de ser excluido en la clase. ¿Y qué predice este riesgo de ser victimizado? No tanto la actitud de los niños de la minoría con respecto a la adopción o mantención de la cultura, sino las normas de los compañeros de curso y cómo afecta eso, que los compañeros piensan que es importante adoptar la cultura principal. Ustedes ven que el riesgo de la victimización que van a sufrir los niños de la minoría, sin que importe cuál es su propia actitud o percepción. Si los compañeros de la mayoría creen que es posible mantener la cultura patrimonial, más bajo sería entonces el riesgo de ser victimizado. Y esto funciona a nivel y estrategias de manera que las normas son realmente muy importantes. Lo que también es interesante es ver la adaptación o desadaptación de forma más cercana. Voy a tratar de diferenciar entre las normas de los pares de la minoría, del subgrupo de minoría dentro de la clase, y las normas de la mayoría.
Nuevamente tenemos las mismas preguntas y esta vez usamos los datos de Bélgica y nos interesa las normas contextual a nivel del grupo de minoría y del nivel también de la mayoría. Y hacemos análisis multinivel y el resultado fue la autopercepción de los alumnos, la victimización, etcétera. ¿Qué vemos acá? Esta es la norma de la mayoría. Para esto, la única norma que vale es la adopción de las normas. Y pues ven que hay un efecto de adaptación y desadaptación. Y cuando usted prefiere integrarse a las culturas y cuando la mayoría piensa que debería adoptar la de la mayoría, hay un riesgo más alto de que se le rechace. Cuando piensen que usted es más asimilacionista, existe un riesgo menor de rechazo, pero cuando se observa el grupo de minoría, donde está en un curso con otros alumnos de minoría, puede que ellos prefieran mantener su cultura patrimonial. Mientras más quiera mantener mientras más quiera asimilarse a la mayoría dentro de este grupo minoritario, mayor va a ser la posibilidad de que lo acepten los pares. Es muy difícil alinearse con ambos grupos de pares, el grupo de mayoría y de minoría. Actualmente estamos estudiando más en profundidad este aspecto, pero da una idea de cómo funciona esto de las normas de pares. También nos interesa saber qué opinan los profesores acerca de este tema. Por lo tanto, la última parte tiene que ver con lo que comunican los profesores y el colegio respecto de la aculturación. Y encontramos cosas similares. Cuando existe una norma que apoya la integración, esto tiene un buen impacto, permitiendo el proceso de aculturación de las minorías. Cuando se ignoran estas diferencias, se convierte en un hándicap y en un efecto negativo. Lo que nos interesa es lo que comunica la escuela. Si ingresan al sitio web de las escuelas, de los colegios, verán que hay muchos mensajes y que les pueden dar alguna idea acerca de cómo el colegio enfrenta este tema. Este es un ejemplo del patio de un colegio y dice que en el interés de su hijo nosotros hablamos holandés y usted también. Esta es una norma entonces que dice que usted solamente tiene que hablar el idioma nacional. Y en Bélgica, y esto es frecuente, donde, como ustedes saben, existe la tendencia, la mayoría se siente amenazada si las personas no utilizan el idioma nacional, incluso si son padres. No solamente los padres, pero también en el patio del colegio. Entonces, nuestro punto de partida fue este. Lo que vimos en los datos en Bélgica y en otros lugares es que en promedio, a nivel individual, existe una barrera étnica no solamente en la inclusión, pero también en los logros académicos. Aquí están entonces las sensaciones de pertenencia y los resultados en matemáticas y holandés. Las predicciones indican un menor sentido de pertenencia y menores notas. A nivel contextual, ¿podemos explicar lo que comunican los colegios? ¿Cuáles son las políticas que pudiesen hacer una diferencia en estos resultados? Este fue nuestro punto de partida y luego analizamos las políticas de los colegios como moderador para poder analizar si podían hacer una diferencia en esta brecha. Para 67 colegios solicitamos la misión
las reglas y las analizamos para ver si podíamos encontrar algún enfoque consistente de las políticas de aculturación. Comenzamos con nuestra idea respecto de las normas de asimilación y luego en forma inductiva también pudimos buscar estos temas en los documentos. Hicimos un análisis de agregaciones y pudimos buscar agregaciones similares que se acercaron a nuestro concepto de asimilación. Es decir, este es otro ejemplo de un mensaje que valora las diferencias culturales y este es un ejemplo típico de individualismo. Lo que es importante tomar en cuenta es que muchos colegios son ambivalentes. El mismo colegio puede decir de que respetan las diferencias culturales, pero al mirar sus reglas vemos muchas restricciones y limitantes. Generalmente el individualismo y la asimilación son más frecuentes que la integración, que los mensajes de integración en este contexto. E incluso cuando existe el mensaje, existen distintos contextos normativos. Por lo tanto, hicimos un análisis de múltiples niveles que no voy a profundizar, sino demostrarles algunos gráficos. Encontramos que las políticas de los colegios medidos a nivel de su documento, no la percepción, sino más bien las políticas insertas en los documentos, aparentemente comunican algo que importa en términos de aumentar o disminuir la brecha entre los niños de la minoría y la mayoría. En este caso utilizamos dos olas. A través del tiempo podemos ver que las políticas de asimilación tienden a aumentar la brecha de pertenencia entre la minoría y la minoría. Por lo tanto, los de la minoría se sienten que pertenecen en menor grado al colegio. Y en el caso de la mayoría, no importa. Entonces está representado en esta línea recta. Al revés, los mensajes de integración o reglas de integración en las políticas disminuyen la brecha de la sensación de pertenencia entre ambos grupos. Y a continuación, el individualismo tiende a aumentar la brecha en los logros académicos. En un modelo promedio, podemos ver que estas políticas de asimilación son dañinas para los niños de la minoría. Y lo que estamos empezando a hacer ahora es diseñar y desarrollar un experimento en terreno. Queremos realizar estudios o una intervención más bien para promover una integración entre los profesores. Queremos observar si se puede hacer una diferencia a nivel experimental. Hicimos una prueba piloto y este es el último que quisiera compartir con ustedes. El contexto se encuentra en Londres, es altamente diverso. Hay niños que pertenecen a la minoría de minorías étnicas, principalmente asiáticos, europeos. En otro contexto, fuimos a una escuela primaria en Londres que presentaba problemas en términos de logros académicos y estaban interesados en colaborar con nosotros, ya que pensaban que podría ser de utilidad. 100 estudiantes negros autoidentificados como tal, 78 no negros, y entre estos muy diversos, entre ellos asiáticos y muy pocos británicos blancos. Este es un ejemplo de nuestra intervención. Al principio, al ingresar al colegio, comunicamos que la intención del colegio era desarrollar algunas políticas de integración. El colegio entonces valora la cultura y la tradición de los alumnos, así como el hecho de ser británicos. Y les pedimos a los estudiantes realizar una propuesta por escrito. Este es
El resultado, brevemente, tuvimos distintas condiciones, una condición de integración y otra individual. Por lo tanto, solamente hablamos de la identidad británica y un grupo de control. No hablamos de esta identidad. El primer grupo logró mejores resultados. Esto se medió con la menor percepción de esta amenaza de identidad. Quiero agregar que para los alumnos no negros no encontramos este resultado. Aquellos asiáticos tuvieron mejores resultados con la condición individual y menos resultados con la condición de integración. La forma en que nosotros lo entendemos es que en este contexto los niños asiáticos tienen un alto rendimiento. En el caso de ellos, el recordaje de su etnicidad no ayuda, porque ellos quieren ser vistos como individuos. Aquellos niños niños negros también mostraron estos resultados. Esto fue solamente el principio de la intervención. Pensamos que es muy importante adaptar esta herramienta al contexto y a la forma en que los estudiantes se identifican ellos mismos. Este es el punto de partida y me encantaría recibir contribuciones o preguntas, sugerencias respecto de cómo continuar desarrollando este tipo de herramientas. Para terminar entonces la segunda parte, ¿qué hemos aprendido? Las normas de aculturación de los pares y las políticas de aculturación del colegio que promueven las normas de integración permiten a los niños de la minoría pertenecer mejor y tener éxito y lograr mejores resultados. Y muchas gracias. Ahora sí. Thank you very much, Karen, for your great talk. Vamos a abrir entonces ahora preguntas, comentarios en el orden que quieran para que Karen pueda abordarlas. Felipe, acá, Kirsten. Muchas gracias. Fue una charla muy interesante. Tengo dos preguntas de perspectiva de las políticas públicas. Considerando lo que conocemos de estos procesos, ¿qué es lo que ha visto como política pública que haya tenido un resultado positivo o que tome estos resultados en cuenta? Y la segunda pregunta es, sabemos por varios estudios que muchos idiomas es beneficioso para los alumnos, no solamente en el colegio, sino también en el futuro. Pero a mí me preocupa que los colegios no se den cuenta del valor de esto, que con la comunidad mexicana, de inmigrantes mexicanos, hacen todo. Sí, las madres, yo he oído a las mamás mamás centroamericanas o mexicanas, hablándole a sus hijos en un inglés pésimo, en vez de hablarles en castellano. El pediatra me dijo a mí que yo no les hablara muchos idiomas a mis hijos porque los iba a perjudicar. Esto podría ser una forma de lograr un progreso positivo, enfatizando la posibilidad de que el multilingüismo puede ser positivo y presenta también un potencial de interacción acá. Sí, en términos de políticas públicas, sí, a veces nos sentamos con los ministros. A veces yo creo que muchas personas se dan cuenta que la segregación es problemática o puede ser problemática y la forma de resolver el problema es complicado porque hay muchas sensibilidades, muchas discusiones a nivel de consejos regionales o municipales. Hemos logrado algunos cambios.
En este momento yo creo que hemos logrado hacer cambios a nivel local e informamos sobre las políticas públicas. Y algunos actores políticos han usado nuestros estudios para cambiar algunas cosas. El asunto lingüístico es muy importante. Una encuesta de estudiantes de pedagogía muestra que muchos de ellos están de acuerdo con una visión bilingüista, pero muchos dicen que el hablar otro idioma en la casa, aparte de lo del colegio, perjudica la adquisición de la primera lengua. La colaboración que diseña el currículum de los profesores que están estudiando para profesores es importante, pero las opiniones estas hacen que los padres se sientan culpables porque ellos hablan el idioma en su casa, que no es el del colegio. Y yo creo que a ese nivel, a nivel de escuelas de pedagogía, hay mucho que se puede hacer para incorporar lo que sabemos acerca del biculturalismo y los beneficios que puede tener si se toma eso como punto de partida como profesor. Muchas gracias por su presentación. Tengo una pregunta general. ¿Cuáles serían los efectos para la mayoría? Porque se ha concentrado más bien en la minoría, pero ¿acaso han encontrado más evidencias respecto de los efectos en la mayoría? Una de las fortalezas de nuestros datos tiene que ver con las muestras de la clase como un todo, no solamente un grupo. Se ha notado que es muy bueno para la mayoría en términos de su actitud hacia las minorías y sus perspectivas. Entonces, los beneficios sociales de este grupo, de este contacto intergrupal es positivo. Para su rendimiento es menos esencial, pero no vemos efectos negativos. Y al analizar las políticas de las escolares, no encontramos efectos negativos significativos para la mayoría. Simplemente no era algo importante para ellos. Pero en algunos estudios se encuentran que la mayoría puede sentirse aislado cuando el colegio tiene distintas valoraciones porque la mayoría puede sentirse no incluido. En Estados Unidos se indica que tenemos que promover a todas las culturas especial y también la mayoría, valorando la expresión de la mayoría también. Y creo que este es un hallazgo importante que también debemos considerar. Actually, I have the same question. Thank you. Hello, thank you very much. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llamaba el fenómeno que se encontró el efecto irónico? ¿Quién tiene un estudio de los efectos del contacto entre los grupos de niños de minoría y mayorías, que puede ser reducido a los niños de la minoría y que se focaliza en el orgullo, con el orgullo o el nivel de orgullo que ellos sienten por su cultura étnica. Que cuando tienen mayor contacto con los niños de la mayoría, tienden a alejarse de esta. La percepción del tratamiento justo en las políticas del colegio, hemos encontrado que en los colegios los alumnos perciben que hay un tratamiento justo de parte de los profesores, no hay un efecto negativo en los grupos mixtos de niños de mayoría
y de minoría. La asimilación y el tratamiento justo son dos aspectos que parecen ir juntos y eso nos alegró intrínsecamente. Entonces, no es cierto que el contacto entre grupos pueda ser perjudicial o negativo, que pueda llevar a los niños de las minorías a sentirse menos positivos con respecto a su cultura. Como niños de la minoría, ustedes notarían las desigualdades, ¿no? Si usted siente que su cultura no es tan valiosa, se puede sentir disminuido, pero eso parece que no es el caso. Muchas gracias por su análisis muy interesante de varios niveles de este fenómeno. Usted describió que habían varias barreras en las trayectorias. ¿Nos podría comentar un poco más acerca de esto, asumiendo que se obtienen ganancias también a nivel local del colegio? ¿Qué otras barreras se prevén en estas trayectorias? Creo que usted se refiere a las barreras estructurales. En muchos países europeos, los colegios están estructurados jerárquicamente. Por lo tanto, sabemos que mientras más temprano ocurre la selección de los alumnos en distintos tracks, más irreversible va a ser esta distribución y mayor serán los tracks jerárquicos. Menos posible será que los estudiantes que vienen de un contexto migratorio lleguen a la educación superior. Algunos países en Europa tienen sistemas mucho más comprensivos donde se pospone estos tracking jerárquico o tienen menos de estos tracks. Por ejemplo, en el sistema sueco. En este caso, podemos observar menos barreras estructurales para migrantes. Y estas son cosas que son estructurales. Algunos colegios intentan implementar formas más comprensivas y tratan de integrar los cursos de otra manera que no sea mediante el tracking. Y esta es una forma muy efectiva, permitiendo a los hijos de los niños con distintas etnias asimilar la cultura y luego integrar el mercado laboral y mejorar las oportunidades en el futuro. Este es el contexto donde nosotros nos enfocamos en estos procesos psicológicos. Muchas gracias por mencionarlo. ¿Usted tiene información acerca del costo, el costo monetario por niño para hacer funcionar esta política de integración? No soy economista. Yo vivo en Amberes y vemos que un cuarto de los niños abandonan el colegio sin calificaciones formales, y los niños inmigrantes están muy representados en este. Hay miles de niños todos los años que abandonan el colegio sin calificaciones
calificaciones y en nuestro sistema de bienestar se ve lo que pasa con ellos en el sistema laboral, porque tienen un alto riesgo de estar desempleados. Un economista puede calcular probablemente cuánto puede costar apoyar a ese niño. Existen ejemplos muy claros de nuestras ciudades donde se puede reducir la proporción de niños que abandonan el colegio sin calificaciones. Sabemos cómo se puede hacer eso y existen buenas prácticas en términos de políticas públicas en Toronto, etcétera. Pero en 5 o 10 años se puede reducir drásticamente esta tasa. Yo creo que en términos económicos sería algo muy bueno, pero tendría que ser economista para poder defender este punto. Tengo un par de preguntas. Una, ¿es si acaso han podido ver el efecto en distintas edades, especialmente en las minorías? Hemos hecho estudios acá donde la edad del grupo de la minoría es un efecto moderado. Mientras más jóvenes están menos preocupados acerca de su identidad. Pero en la medida en que crecen, se hacen más conscientes acerca de su posición en el contexto social. Y la segunda pregunta, recuerdo que usted mencionó que midieron estas percepciones en los profesores. Sabemos que las expectativas con respecto al aprendizaje de sus estudiantes también influyen sus creencias, sus percepciones de sus estudiantes. ¿Tiene alguna evidencia respecto de las creencias de los profesores con respecto a los estudiantes de la minoría y la mayoría? Con respecto a la edad, en primer lugar, estamos enfocándonos cada vez más en la edad, ya que ahora estamos analizando estos datos de forma longitudinal y haciendo un seguimiento en la medida que crecen estos niños. En los resultados que les mostré no me concentré en la edad, pero sí encontramos interacciones importantes con la edad. Y generalmente, cuando hay o entre la niñez y la adolescencia, los efectos son mayores. Por ejemplo, los efectos en cuanto a las amenazas y la discriminación son más evidentes en los niños más de mayor edad. Por lo tanto, esperamos estos efectos y cómo también se relaciona en el contexto de cómo se posicionan en el grupo y también con respecto a las percepciones de justicia. Y creo que es importante y espero que podamos interpretar los datos en la medida en que hacemos estudios longitudinales. No mencioné el efecto de estas cosas en los profesores. Son, por supuesto, muy importantes y estamos interesados en analizar esto como otra fuente de normas, porque ellos comunican ciertas expectativas y normas a sus estudiantes. Para darles un ejemplo de un hallazgo reciente de parte de uno de nuestros estudiantes de masterado, ellos se enfocó en los efectos negativos de la discriminación. Ella encontró los efectos negativos cuando un estudiante experimenta la discriminación, se está a un mayor riesgo de renunciar. Por lo tanto, si la profesora entrega apoyo o respaldo a este efecto, se puede cancelar. Encontramos que cerca de un 70% de los estudiantes estaban por debajo del umbral de los efectos de la discriminación. Entonces creo que necesitamos dos enfoques. Tenemos que reducir la discriminación, pero considerando la forma en que estamos organizados, podemos todos sufrir cierto nivel de discriminación y tenemos que utilizar estos amortiguadores para aumentar, en este caso, el apoyo del profesor hacia el estudiante. Y es una forma en que los profesores pueden aminorar estos efectos y hacer la diferencia. Yo tengo otra pregunta. De manera que de todo lo que usted nos mostró,
queda muy claro que hay una fuerte asociación entre la discriminación, el estereotipo y de conducta social y el bienestar y la situación social del niño. Pero ¿cuán generalizada es esta discriminación en un colegio promedio en Bélgica? Gracias por esa pregunta. Si usted me pregunta de experiencia personal de discriminación, la mayoría de los niños no van a informar acerca de esto, no van a dar cuenta, afortunadamente, de una experiencia así. El contexto escolar es uno de los lugares donde los niños hablan menos de discriminación, pero si usted lo compara con la experiencia que tienen los adolescentes con la policía en la calle, por ejemplo, hay mucho menos discriminación. Y no es solamente una cosa individual. Cuando los compañeros, por ejemplo, sufren discriminación y percibe usted que la gente de su grupo sufre discriminación, también esto le afecta en forma negativa. Cuando un niño sufre discriminación, él le envía un mensaje a los demás. Eso va a determinar cómo los niños en forma colectiva van a percibir el sistema escolar y cómo se va a afectar su carrera. Una experiencia de discriminación puede lanzar una sombra muy larga hacia adelante. Cuando vemos que hay un maltrato o discriminación y vemos un resultado negativo, si un niño ha sufrido un ejemplo de discriminación en el pasado, su desempeño va a verse afectado por eso. Es como las amas de la mariposa, es un porcentaje muy pequeño y con frecuencia es entre los pares que entre los profesores y los alumnos. Es difícil para los profesores percibir cuando ocurre esto. Tiene mucha influencia socialmente y a lo largo del tiempo. Yo creo que es una respuesta no tan directa. La discriminación personal tiene un efecto colectivo y a la larga vamos a darnos cuenta del efecto real que ha tenido.